porque la palabra de Dios es pan de vida. Inicia Ñande Yarañé, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa es presentado por Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos continuando en este día, en esta semana que iniciamos nuestro programa Ñande Yarañé. Es un curso bíblico que estamos haciendo por este canal. Queremos llegar hasta todas las familias, queremos llegar hasta todos los cristianos, aquellos que profesamos nuestra fe en Jesucristo. Y sobre todo queremos alimentarnos desde la palabra de Dios, comprender bien este material tan importante, este libro tan importante que se llama Biblia. Desde un inicio hemos hablado que la Biblia significa libros, es una colección, es una biblioteca. Encontramos muchos libros con sus géneros literarios y dentro de estos géneros literarios tenemos que entender muy bien el significado del mensaje que el Señor nos quiere dar. Cada uno de estos libros posee un lenguaje propio, un lenguaje que también tiene que ser descifrado, un lenguaje que tiene que ser entendido y de una buena manera para que podamos entender bien el mensaje. Después estuvimos viendo también en estos días que la Biblia, como definición podemos decir que es la experiencia del hombre con respecto a Dios, el contenido de este material, de esta Biblia, de este elemento tan indispensable para cada uno de nosotros, para un camino de fe en nuestra religión. Pero sobre todo recordemos que si una religión no nos hace crecer en el aspecto humano, si no nos hace ser más personas, no nos hace más dignos como hijos de Dios, entonces evidentemente que esa religión o ese elemento religioso, esa Biblia o ese material religioso no nos está sirviendo. Entonces tenemos que estar muy atentos, queridos hermanos, queridos amigos, para que podamos hacer de una buena forma también nuestro camino en la fe. Por eso hablábamos de que el contenido principal de la Biblia es la experiencia del hombre con respecto a Dios. Esto se escribe dentro de una comunidad. El hombre que lee su propia historia, el hombre que lee su propio camino, su propio andar, pero desde la acción de Dios. Y por eso vemos que es un libro inspirado, ¿verdad? Porque es Dios el que actúa en la mente, en la vida del autor, del pueblo, y que luego nos transmite y que lo tenemos por escrito. Se utilizan ciertamente muchos escritos, se utilizan muchos lenguajes, pero lo importante es llegar, decíamos también, al mensaje, aquello que se nos quiere transmitir a través de estas palabras. Y bueno, hoy nosotros queremos entrar principalmente recordando también lo que decíamos en los días anteriores, que tenemos muchas narraciones, tenemos las perícopas, decíamos, después en un segundo momento decíamos que estas narraciones nosotros y el libro en sí consideramos que es un libro sagrado porque está hablando justamente desde Dios, explicando la experiencia propia nuestra, buscando el sentido a nuestra propia vida. El tercer elemento decíamos que era el lenguaje, y dentro del lenguaje hay muchos lenguajes y tenemos que estudiar, tenemos que conocer, porque a través del lenguaje nosotros estamos queriendo transmitir principalmente un mensaje. Y por último, el cuarto elemento es justamente este mensaje a donde nosotros queremos llegar. ¿Qué es lo que Dios quiere decir a través del lenguaje? ¿Qué es lo que Dios nos quiere transmitir en nuestra propia vida? Bueno, y así entonces vamos continuando hoy, en este día, sobre otro elemento, ¿verdad? Para que podamos conocer. Nos hacemos la pregunta, en la Biblia, ¿qué es lo que nosotros tenemos dentro del contenido, ¿verdad? O sea, ¿de qué está escrita? O sea, ¿de qué está formada? ¿Cuáles son los materiales que contienen a la Biblia dentro de este escrito y dentro de este camino que ha hecho el autor sagrado y que la comunidad fue reflexionando y lo dejó impregnado, ¿verdad?, en estos escritos? Y nosotros podemos definirlo con una sola palabrita, con una sola frase. Entonces diríamos principalmente que la Biblia contiene la historia de la salvación. Esto es lo más importante. Es nuestra historia, es nuestro camino, la historia cómo Dios nos salva.
pero cuando allí cuando ponen para historia de salvación, allí porque algunas veces ñande de salvación, por ejemplo, se peñan de yara ñande pues no, allí para allí cuando veis pe vocabulario pe ñande yaguerecoa. Historia, antes que nada, vamos a explicar un poco, ¿verdad? Lo que significa el caminar, el hacer historia. Como en nuestro mundo actual definimos la historia, yo hasta alguna vez en forma un poco jocosa lo suelo decir, ¿verdad? Son los sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Vaya mis hanguantes, a pegar tus hanguan shop y ya lleva peñane acame, ñañamindu uy mis hanguan ya ese, sucesos, o sea, son las cosas que suceden en nuestra vida justamente. De ahí viene el suceso, es la historia, lo que te pasa a vos, lo que le pasa al pueblo. Desde ahí nosotros estamos encontrando la acción de Dios, entonces, sucedido sucesivamente, es decir, en la acción concreta de la vida del hombre. Upe peñan de ellas en duana, peñan de yara, para oñe, a peñan de yara, oye, cualca. Es la manifestación de Dios, es como hablamos nosotros, ¿verdad? Es la epifanía de Dios en nosotros. Entendamos bien, por lo tanto, lo que significa historia de salvación. Historia, por una parte, lo que Dios siempre va escribiendo en nuestra vida de todos los días, en nuestra historia, en nuestra vida, de cada acontecimiento que pasa en la familia, que pasa en la comunidad, que pasa en la iglesia y que pasa en nuestra propia vida. Y también después podemos decir, por otra parte, que decimos que es una historia, pero es de salvación. Ya ese es la historia de salvación. ¿Verdad? La salvación, para entenderlos mejor, digamos, es la historia del camino de felicidad, el camino de realización, el camino que el hombre hace para entenderse, comprenderse a sí mismo. Aupea entonces y ponala a mí lleva, porque si decimos historia de la felicidad, historia de volver a reencontrar o encontrar tu propia dignidad, es la felicidad del hombre, la felicidad nuestra propia realización humana que encontramos en nuestra historia. Y ponacos y napeala a mí, vamos a subrayar muchísimo esto, porque quiere decir que Dios está actuando en nuestra realidad. Dios está actuando en lo que nosotros hacemos todos los días. Dios está actuando en cada acción del hombre, en cada realización que nosotros estamos obrando en el día a día. Aupear entonces es historia de salvación, historia de felicidad, historia de tu propia dignidad, historia de tu propia realización. Y ande oigo ya algunas veces, da realizar y me pone da yuhui la shecuara la gente lleva. Bueno, esto entonces es importante. El contenido de la Biblia, ¿qué es entonces? El contenido de la Biblia es encontrar, es encontrar tu propia felicidad, es encontrar tu propia dignidad, es hacer un camino dentro de las cosas de todos los días donde Dios nos va hablando. Tanto en un sentido positivo, como también podemos decir en las cosas menos buenas. Pero siempre Dios escribe derecho, decimos, en renglones torcidos. Aupebe la yayujuana baisha pañan de yara oñan oñe ñandebe. Ñande yara ñe ya oigo ñande programa coabe. Y gato anguaisha ñe punurawi vema oye y que Dios nos habla a través de las cosas que nosotros vamos haciendo. Historia de salvación significa principalmente esto. Nosotros vamos a ir desglosando ahora de una forma un poquitito más elaborada lo que significa en este día, porque nuestro tema principal quiere ser sobre historia de salvación. Encontrar cuáles son los ejes principales, los ejes categóricos, digamos, para entender esta categoría del entender la historia de la salvación, para entender lo que significa llegar a nuestra felicidad. ¿Y por qué nosotros vamos a decir qué significa esto de buscar nuestra historia de salvación, nuestra historia de volver a encontrar nuestra propia dignidad? Todos estos elementos tienen que ser bien explicados, porque estos elementos se encuentran dentro de la Biblia, ¿verdad? Dentro de nuestra historia. Hoy queremos principalmente entonces centrarnos en estos bloques, hablando con ustedes, explicando un poquitito lo que significa la historia de la salvación y entrando en lo más profundo, ¿verdad?, de nuestro conocimiento bíblico. Vamos a ir entonces enseguida ahora a una pausa
y después volvemos con más explicaciones sobre este tema tan importante de lo que es para nosotros la historia de la salvación. Contenido esencial, contenido primordial de la Biblia. Nos vemos enseguida en más Ñande Yarañé. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Venimos a alabar al que reina en el cielo. Venimos a adorar, venimos a exaltar a Jesús, Rey del universo. Programación del mes de María Auxiliadora. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Sábado 12 de mayo, Cena de María Auxiliadora. Venta de las adhesiones en Secretaría de la Parroquia. Es una invitación de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Taller El llamado a la santidad en el mundo actual. Anima el Padre Víctor Luis Cabañas. Sábados 12 y 19 de mayo, de 10 a 11:30 de la mañana. Tickets de entrada, en venta en la Secretaría Parroquial. Entrega el documento a cada participante del Gaudete ex Exsultate. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Te esperamos. ISEF se ocupa de formar sueños cristianos y honrados ciudadanos en carreras como Ciencias de la Educación, Ciencias Básicas, Ciencias Sociales, Educación Bilingüe, Educación Religiosa y mucho más. Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, lo mejor en educación. Comunicate con nosotros a los teléfonos 021-302-026 y 021-303-559. Más información a nuestra página web www.isef.edu.py. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a la tradicional chocolatada en honor a la Virgen Auxiliadora de los Cristianos para todos los niños de 8 a 16 horas, con globo loco y sorpresas para todos los niños. Donaciones en Secretaría de la Parroquia. Dirección Don Bosco y Humaitá. Más información al 021 4410 54. Taller Los rostros femeninos de nuestra fe. Anima el Padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Salesianito,
Un colegio que marca la diferencia en la formación integral de niños y jóvenes, con amplias y variadas propuestas educativas, formándolos con visión de futuro, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito. Mi colegio, mi orgullo. Teléfonos 021-223-473 y 021-205-452. Página web www.salesianito.edu.py. Campeonato de tenis de mesa María Auxiliadora. Categorías: aficionados, niños, jóvenes y padres de familia. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Estamos volviendo con Ñande Yarañé en este día en que nuestro tema principal es reflexionar sobre la historia de la salvación. Historia, decíamos, Dios que nos habla en nuestra propia vida, Dios que habla en los acontecimientos del hombre, en los sucesos del hombre. Por eso lo definíamos, decíamos al inicio, en una forma un poco jocosa, sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Dios que habla en tu propia vida. Y después decíamos que es de salvación porque nosotros hablamos de la felicidad en este caso, la dignidad del hombre, buscar ser personas, realizarnos dentro del aspecto creacional, así como Dios nos ha creado, buscar encontrar, responder a esa pregunta: ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Y que tu hanguaisha ñande aye para ya realiza y que tu hanguaisha ñande la ñandere cobepona upeana con ñande cuana ma ñande aye, porque la ñande cuai no ima ñande, entonces ñande que tu ya cualquier otra cosa, el ñande objetivo. La ñande cuano ma pande reguatata peta pepeare y que tu hanguaisha la lenguaje realiza y mi aye, es la planificación del hombre. Y esa cosa es la felicidad, ¿verdad? Como decía San Agustín, dice: yo he buscado tanto la felicidad afuera, externamente, de aquí para allá, a ver si podía encontrar, sentirme bien, sentirme feliz. Y San Agustín, entró en todos los movimientos epicúreos, en los presocráticos, con los estoicos, con los presocráticos, en fin, con todas las filosofías más o menos, con los gnósticos. Buscando la verdad. Esta es una cosa muy interesante, ¿verdad? En San Agustín. Pero y había sido yo, Dios te busqué por tantas partes. O sea, la verdad lo que él buscaba. Y la verdad que al final se le manifestó en el concepto Dios. O sea, Dios como la verdad absoluta, plena, el único que puede responder, ¿verdad?, a la felicidad del hombre. Entonces, había sido Dios, tú estabas dentro mío. Qué lindo que es esto, queridos amigos, que también nosotros en nuestro estudio bíblico, en nuestro camino que estamos haciendo, todo esto, estas reflexiones y este estudio bíblico nos ayude también a encontrar lo que verdaderamente significa leer la Biblia, ¿verdad? O sea, es encontrar lo que Dios nos dice en su mensaje para una planificación, para una realización nuestra, para que nosotros nos sintamos bien, nos sintamos cumpliendo el objetivo para el cual Dios nos ha creado, ¿verdad? Bueno, entonces desde ahí vamos a mirar ahora y vamos a procurar definir cuáles son los elementos dentro de este gran cuadro que dijimos que es la historia de la salvación. En primer lugar, vamos a poner un poquitito para entender lo que es la historia de la salvación. Vamos a procurar ponerlo en 7 cuadros, es decir, cuando nosotros estamos hablando de estos 7 cuadros, vamos a procurar también definir de cierta manera el contenido, decíamos, de la misma Biblia. Del Areicua Ponano, del Arejendu Ponano Jinaco Anga, lo que son estos 7 elementos en 7 cuadritos, nosotros vamos a poder leer y entender toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vuelvo a insistir, es una macroestructura donde después nosotros podemos meter todo el contenido bíblico.
porque el contenido único y principal decíamos que es el contenido de la historia de la salvación. ¿Y cómo tenemos que entender esta historia de la salvación? Y comencemos entonces. ¿Cuál sería el elemento número 1? El elemento número 1 es aquello que nosotros definimos como quién es el hombre, quiénes somos nosotros y dónde vamos a encontrar o dónde vamos a mirar para entender quién es el hombre a esta respuesta a esta pregunta. La pregunta muy importante. Muchos de los libros, muchos de las traducciones que nosotros tenemos, y la pende Biblia hina con aña pregunta ya le mi aña maña y mi había llevan para la aña de yaras y se añade pe iñe erupibe ya en los libros, ¿verdad? En el Génesis 1, cuando nos habla de la creación del universo, porque la gran mayoría, no sé cuáles son los otros títulos, miren un poquitito cuáles son los títulos que pone la Biblia de acuerdo a la edición que tiene. Yo tengo aquí la edición que es del Verbo Divino. Esta es la Biblia, libro del pueblo de Dios, ¿verdad? Del Verbo Divino. Es una traducción muy interesante, es muy buena, que nos acompaña, es mucho más pastoral, ¿verdad? Hay otras Biblias mucho más de estudio, pero en fin, cada una de estas traducciones también nos ayudan a nosotros para que entendamos y descubramos el sentido de la Biblia principalmente. Y en esta traducción, como en la que ustedes tienen, en el 1.26, se nos presenta el pasaje, el versículo 1.26, que nos dice lo siguiente: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Bueno, este es entonces el elemento clave que podemos decir del Génesis 1. No, pero aquí el título te dice que es la creación del universo. Parece que nosotros tendríamos que centrarnos, ¿verdad?, simplemente en decir cómo se crearon las cosas, todo lo que está alrededor nuestro. Pero en realidad el objetivo del autor sagrado no es tanto enseñarnos y decirnos qué es lo que o cómo se crearon las cosas o qué es lo que tenemos alrededor nuestro. También podemos decirlo, pero como un elemento más secundario. Porque en nuestras primeras clases, en nuestras definiciones, también decíamos que la Biblia de por sí no tiene el objetivo de ser un libro científico. La Biblia no te está hablando de una manera científica, sino que la Biblia principalmente te está transmitiendo la fe, te está transmitiendo una forma de lectura de tu propia historia, pero que lo hacemos desde Dios, decíamos. Entonces, aquí no es tanto mirar la Biblia como un libro científico, sino que entender en el sentido bien religioso. Y cuando en este capítulo 1.26 Dios mismo es el que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, iremos descubriendo elementos muy importantes, ¿verdad?, para comprender quiénes somos nosotros, quién es el hombre. Y es aquí donde vamos a encontrar la cuestión de la dignidad del hombre. El hombre en el plano de su propia dignidad, es decir, el plano de su propia felicidad. Es decir, que desde aquí parte esa historia de la salvación, historia de la dignidad del hombre, historia de la felicidad del hombre. Tal vez cuando decimos felicidad, después habrán otros elementos que vamos a encontrar también en Génesis que nos van a explicar ciertos motivos, ¿verdad? Y desde ahí vamos a entender mejor ciertos lenguajes, porque ciertas frases o ciertos conceptos van cambiando también de acuerdo a ciertas influencias que encontramos posteriormente. Es decir, el mismo concepto que leemos durante una primera presentación en un antes, después, con la influencia de otros elementos que interfieren dentro de esta historia, porque es una historia, es un camino, después hacen que nosotros tengamos que utilizar ese mismo elemento dicho de una manera al inicio, que tenemos que decirlo de otra manera para entender mejor lo que significa o cómo tenemos que volver a entender esa misma historia de la salvación.
de acuerdo a la influencia posterior, ¿verdad?, de otros elementos que van entrando. Ahora sobre todo nos quedamos en esta primera parte, el antes, digamos. ¿Qué significa que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza? Crear al hombre a su imagen y semejanza, yo lo pongo principalmente siempre mirando los elementos más importantes de lo que definimos a la persona como tal. No es que Dios haya agarrado un espejito, ¿verdad?, y se haya mirado ahí y dijo, bueno, unos selfies o lo que sea, y después le crea al hombre en un sentido físico, en un sentido externo, ¿verdad?, ser imagen y semejanza de Dios. No, ser imagen y semejanza de Dios tiene un valor religioso, un valor mucho más amplio. ¿Y cuál sería el significado entonces de ser imagen y semejanza de Dios? En primer lugar, son 4 elementos que tenemos que volver a reflexionar, 4 elementos que tenemos que poner bien claro. Por ahora vamos a ir nombrando cuáles son estos elementos y después cuando volvamos de nuestra pausa vamos a reflexionar sobre estos 4 elementos. Pero quiero dejarlos bien claro primero, ¿verdad? El primer elemento de lo que significa ser imagen y semejanza de Dios es que el hombre es inteligente. Es el concepto inteligente. Es la inteligencia del hombre que sirve justamente al hombre para que el hombre pueda discernir lo que está bien y lo que está mal. Entramos en el plano de la inteligencia. Toda criatura, toda creación de Dios, el hombre de por sí, ha recibido esta cualidad tan importante que es el de la inteligencia. En ningún otro pasaje, ¿verdad?, nosotros encontramos que Dios cuando crea, no sé, al perrito, crea los animales o crea los vegetales, así en forma general, ¿verdad?, de la creación, encontramos esta palabrita, este verbo que diga, y Dios dijo, hagamos a los animales a nuestra imagen y semejanza, o hagamos, no sé, a las plantas, a los árboles, en fin, a nuestra imagen y semejanza. Es decir, que el autor sagrado lo tiene bien claro, Cuando va a definir al hombre, cuando va a hacer, ¿verdad?, esta acción, va a explicar la acción de la creación de Dios con respecto al hombre, Él lo explica muy bien y lo dice, hagamos, ¿verdad?, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí entra el elemento, ¿verdad?, de la inteligencia, es para discernir. Un segundo elemento que quiero solamente ahora decir así rápidamente antes de irnos ya a la pausa, va a ser el elemento de la libertad. Después de la inteligencia, después de que uno haya discernido, necesita ahora elegir, porque en decora y cuama va para la imponaja, va para la ibaía. Vea las ideas y la de hueco ya ve la discernimiento. Pe iponamía tena pe iba y mía de erena, añemon bareteana o peare non depe. Pero ondere ya pota, es tu libertad. Es la libertad del hombre. Entonces, eso es ser imagen y semejanza de Dios. Es decir, vos estás usufructuando un elemento que Dios te dio, que nosotros tenemos como criatura. Eso es lo que te quiere explicar en la Biblia. Que vos sos imagen y semejanza de Dios. O sea, tenés la capacidad de discernir, tenés la capacidad ahora de elegir a través de tu libertad. Y eso lo tenés vos, lo tengo yo y lo tenemos todos, ¿verdad? Y después el tercer elemento, no basta también solamente una elección, sino que ahí viene lo que se llama la voluntad, es decir, la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, que vamos a explicarlo mejor, ¿verdad?, después de la pausa, siempre nos va a indicar el hacer. Pendere elegiva cue, de ereva cue, si pea yapota, se pea esa cua, pea la iponajajina, he decidido elegir esto porque esto es el bien, entonces viene en acción la voluntad, porque sin la voluntad nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Y entonces aquí entra este otro elemento, el de hacer. Y por último tenemos que saber que no podemos quedarnos en una simple voluntad, o sea, en el voluntarismo, fuerza de voluntad, el hacer por hacer, el deber ser, alleva. Porque ahí esta mañana era engeña, está en la baña de María, está en la promesa para ella, pero viendo ya pues baede. Bueno, entonces aquí nos llama la atención y nos dice, el hombre tiene la capacidad de hacer las cosas, pero para que pueda hacerlo bien, para que con eso que se ha comprometido y con eso que está realizando tenga persistencia y tenga perseverancia en eso que hacemos, se necesita el cuarto elemento, que es la caridad, o sea, el amor. El amor te sirve para motivarte. Bueno, volvemos enseguida con más ñandeyara ñe.
Ahora entonces nos vamos a la pausa. Como siempre, queremos agradecer a todos los que nos están ayudando con los auspicios, ¿verdad? Para que Ñande Yarañe llegue a todas las familias y podamos hacer un estudio bíblico, podamos conocer la palabra de Dios, podamos profundizar la palabra de Dios y sobre todo, entendiendo el mensaje, lo que Dios nos quiere decir, podamos también dar pasos concretos en nuestra vida cristiana. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Venimos a alabar al que reina en el cielo. Venimos a adorar, venimos a exaltar a Jesús, Rey del universo. Programación del mes de María Auxiliadora. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Sábado 12 de mayo, Cena de María Auxiliadora. Venta de las adhesiones en Secretaría de la Parroquia. Es una invitación de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Taller El llamado a la santidad en el mundo actual. Anima el Padre Víctor Luis Cabañas. Sábados 12 y 19 de mayo, de 10 a 11:30 de la mañana. Tickets de entrada, en venta en la Secretaría Parroquial. Entrega el documento a cada participante del Gaudete ex Exultate. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Te esperamos. ISEF se ocupa de formar sueños cristianos y honrados ciudadanos en carreras como Ciencias de la Educación, Ciencias Básicas, Ciencias Sociales, Educación Bilingüe, Educación Religiosa y mucho más. Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, lo mejor en educación. Comunicate con nosotros a los teléfonos 021-302-026 y 021-303-559. Más información a nuestra página web www.isef.edu.py. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a la tradicional chocolatada en honor a la Virgen Auxiliadora de los Cristianos para todos los niños de 8 a 16 horas, con globo loco y sorpresas para todos los niños. Donaciones en Secretaría de la Parroquia. Dirección Don Bosco y Humaitá. Más información al 021 4410 54. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el Padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora.
Salesianito, un colegio que marca la diferencia en la formación integral de niños y jóvenes, con amplias y variadas propuestas educativas, formándolos con visión de futuro, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, mi colegio, mi orgullo. Teléfonos 021-223-473 y 021-205-452. Página web www.salesianito.edu.py. Campeonato de tenis de mesa María Auxiliadora. Categorías: aficionados, niños, jóvenes y padres de familia. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre, o estamos aprendiendo, estamos estudiando sobre el contenido de la Biblia. ¿Cuál es el contenido dentro de la macroestructura bíblica? Y esto tenemos que estar bien seguros, ¿verdad? Nosotros, antes de agarrar la Biblia, antes de leer, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este libro? Principalmente la Biblia nos va a hablar de nuestra historia de salvación. Cuando decíamos historia de salvación, decíamos principalmente es la historia nuestra, la historia del hombre, la historia de la comunidad que camina hacia su realización, que camina hacia su dignidad, que camina hacia su felicidad. Es de esto lo que los autores de la Biblia quieren transmitirnos, darnos a entender que estamos haciendo un camino continuo de salvación. Y lo vamos a comprender oportunamente con más detalles, cómo tenemos que entender y de dónde surgen todas estas terminologías en la medida en que vamos agregando otros elementos. Porque recuerden que la Biblia, en este proceso de más de 1200 años de historia, encontramos aquí en la Biblia, 1200 años de historia desde que se comienza a escribir, o sea, el contenido de lo que se está escribiendo, o sea, el tiempo, el periodo de lo que nosotros encontramos en la Biblia sobre lo que se fue escribiendo, más o menos abarcan unos 1200 años. Esto ya nos va a dar entonces la idea de lo que significa, ¿verdad?, la historia misma de la salvación, o cómo se va escribiendo esta historia de la salvación, o cuáles son las influencias, o cuáles son los momentos también, o los elementos que van entrando a formar parte de esta escritura tan interesante, tan importante, que como contenido único siempre nos va a llamar a nuestra realización, a nuestra felicidad, a nuestra plenificación. Por lo menos esta es la lectura que está haciendo el autor sagrado. Y bueno, y vamos a seguir nosotros con estos elementos que hemos iniciamos, ¿verdad? Con 4 dijimos en el bloque anterior. Primero hablábamos de la inteligencia. Este es el elemento, la primera ruedita, digo yo siempre, cuando hablamos de la historia de la salvación, cuando decimos que Dios nos crea, según Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Definíamos el ser imagen y semejanza de Dios con el primer elemento, que es la inteligencia. Nosotros somos inteligentes, pero ¿en qué sentido? Normalmente cuando yo hablo con los jóvenes les hago entender, ¿verdad?, que la inteligencia no es para sacar todos 5, le digo en las notas, ¿verdad? Pero también te puede servir. Eso es más bien, no sé, recordar, es memorizar, no sé, acordarte de lo que estudiaste, lo que tenés. La inteligencia va mucho más allá. La inteligencia es la capacidad que tiene o que tenemos nosotros, el hombre, de discernir poco definición que es la inteligencia. Muy bien, si entendemos bien la inteligencia desde este aspecto, si entendemos bien la inteligencia como un discernimiento, tenemos que también descubrir, ya casi como consecuencia, diría yo, que el hombre, para ser feliz, está llamado siempre a una reflexión profunda para darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Podemos incluso hacer nuestro
nuestra lectura bíblica. Ustedes pueden abrir el libro del Deuteronomio mismo, el Deuteronomio capítulo 30 del Deuteronomio. Espero que estén teniendo, y la verdad, su cuaderno, tengan su Biblia ahí también conmigo, así me acompañan y nos vamos acompañando y vamos estudiando el capítulo 30 del libro del Deuteronomio, versículo 15. Desde el aspecto de la inteligencia, es decir, ¿qué significa esto del discernimiento? Que ante lo cual, ¿verdad?, como consecuencia, decíamos en el segundo momento, tiene que ser nuestra elección. Después de discernir, nosotros tenemos que elegir. Dice así: Israel ante la vida y la muerte. Ese es un título de la Biblia. Ese es un título de la Biblia, entre la vida y la muerte. Otro dice los dos caminos. En fin, cada una de las versiones tienen un título diferente, pero que al final te están diciendo lo mismo, ¿verdad?, como contenido. Dice así el versículo 15: Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te prescribo, si amas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás, te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y vas a postrarte ante otros dioses para servirlos, yo les anuncio hoy que ustedes se perderán irremediablemente y no vivirán mucho tiempo en la tierra que vas a poseer después de haber cruzado el Jordán. Hoy tomo por testigos contra ustedes el cielo y la tierra. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás tú y tus descendientes, con tal que ames al Señor tu Dios, escuches su voz y le seas fiel, porque de ello depende tu vida y tu larga permanencia en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Bueno, aquí entonces encontramos, el Señor nos dice: te pongo ante dos caminos, pero esta es la inteligencia, y todos nosotros tenemos la inteligencia. El segundo elemento, ¿cuál era? El segundo elemento que define el ser imagen y semejanza de Dios, ya subrayamos también, es, además de la inteligencia, es la libertad. ¿La libertad para qué nos sirve? Y es para elegir. Es decir, yo pongo en tus manos, nos dice el Señor. Vos ya te diste cuenta, pero depende de ti. Ñandeco ya hoy, japea ñandeñe interesante formal allá, porque ñandeco ñandeñe bella ni güey pero ya tirano, la nene cambia así, no ne cambiamos ahí. Ni güey pero ya tirano, de calculamina. Hay varios temas y nada lleva. Es decir, lo que nosotros decidimos está dentro de nosotros. Somos nosotros los responsables de esta historia de salvación. Somos nosotros los responsables de nuestra felicidad o de nuestra infelicidad. Ne infeliz y la gente, ne infeliz. Pero la dice cuando te dice así, que sos un infeliz. Y quiere decir que no te has realizado, que vos no estás plenamente en tus cabales, quiere decir eso. Sos una persona infeliz en el sentido de que tu propia vida no responde al objetivo principal para la que fuiste creado. Mi corazón estará inquieto hasta que no llegue y descanse en ti, Señor, dice San Agustín. Mi corazón está inquieto, o sea, es la búsqueda de la plenificación, es la búsqueda del hombre, es nuestra propia búsqueda de un encuentro personal con el Señor. Pero upean allá upepe ñande diga tú y la ñande felío. Es interesante, ¿verdad? Pero eso está en tus manos, eso está en mis manos, está en las manos del hombre, porque Dios nos hizo a su imagen y nos hizo semejantes a Él, con esa capacidad total, con la fuerza, ¿verdad?, para que podamos descubrir este elemento. Y después teníamos el tercero, ¿verdad?, que era justamente la fuerza de voluntad. Ese pasaje que leímos desde el Deuteronomio 30:15, en un momento acentuaba bien y dice, bueno, yo te pongo ante este camino, pero tú tienes que hacerlo, tú tienes que hacerlo. Después de haberlo decidido, ahora tienes que ponerlo a la obra. Mientras nosotros no lo ponemos a la obra, nadie hará por ti.
nosotros podemos recibir hermosas palabras. Tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo, el país, la iglesia, sea el que sea. Y que tú, oye, moñe ende, anina ya pupea, peaco iba ahí. Te na pea y ponaja ya pupea, porque pea y ponaja y te dije ñande yaro yegurén de que tu amor chalare ya po, haré guatapona, haré ñeñandu pona, pero, sin embargo, ¿qué pasa? Y pasa que nosotros no queremos hacer, ¿verdad? O sea, la fuerza de voluntad nos falta. O si no, nosotros también por ahí decidimos algo y decimos, sí, ayapota. Sí, ayapota, vea. Pero pere guatay mire, ñepenu peixare, ñepenu amoy, share ya por eina, pero atecu necane o arejo, aprender ya pose veima, la fuerza de voluntad. Yo alguna vez entre chiste y de veras, mañana voy a comenzar mi dieta, peixa guaina, mañana voy a comenzar, pero nunca naña moñepunui. Es decir, hay algunos elementos, pero con la tercera ruedita la mojina, porque la fuerza de voluntad es el elemento principal que tiene que ir de acuerdo con tu decisión, porque es esa decisión la que tenés que mover, y tiene que ir de acuerdo con lo que vos discerniste que está bien, ¿verdad? Y por el camino por el cual vas a caminar. Y termino nuestro día de hoy también en nuestra reflexión, ¿verdad? Presentando lo que es la historia de la salvación en esta macroestructura de nuestra Biblia, diciendo simplemente que aquí encontramos el elemento que nos tiene que motivar justamente para no quedarnos simplemente en un voluntarismo. Ya he curia y opacueteope otro ñane sección de la presentación. El voluntarismo puede ser peligroso, ¿verdad? Porque yo hago el deber ser, un sentido kantiano, ¿verdad? Del filósofo Emmanuel Kant, ¿verdad? El deber ser. Ayapuana porque ayaponte, ayapuana. Entonces llega un momento en el cual también nosotros en esa tensión nuestra podemos quebrarnos, ¿verdad? Podemos quebrarnos como personas, ¿verdad? Porque después decimos, no, esto como que no tiene más sentido. Nosotros para darle sentido a la vida tenemos que encontrar la razón por el cual estamos luchando. Nosotros tenemos que encontrar, ¿verdad?, el motivo por el cual estamos viviendo. Y así entonces este cuarto y último, y con esto queridos amigos de Ñande Yarañe, queremos ir concluyendo, nos hace entender que el amor, es decir, la caridad, es la fuerza que nos motiva para que nosotros podamos dar el paso necesario, el paso que nos lleva hacia esta realización, hacia esta historia de salvación. Porque Opeácolas dice entonces la historia de la salvación, ¿verdad? Es cuando nosotros encontramos al hombre, cuando nosotros nos encontramos a nosotros mismos, realizado en su propia dignidad, realizado en aquello para el cual fue creado, descubrir para qué fuimos creados, descubrir por qué estamos en este mundo. Son, parece, preguntas filosóficas, son preguntas existenciales, son preguntas que nos dan motivos también a nosotros para seguir luchando, seguir buscando y sobre todo para encontrar también una respuesta, porque en esta búsqueda siempre vamos a encontrar una respuesta. Esta respuesta que nosotros estamos dando desde la palabra de Dios, esta respuesta que nos trae la Biblia, es una respuesta no filosófica, es una respuesta existencial desde Dios, es una respuesta religiosa. Y Dios nos dice, fuiste creado a mi imagen, yo te he creado a mi imagen. Y el hecho de que yo te haya creado a mi imagen quiere decir que tú tienes que ser, antes que nada, inteligente, o sos inteligente, como yo, para discernir. Sos libre, porque te he creado libre, para que puedas hacer este camino también de superación, donde vos puedas decidir, donde vos puedas responder el camino de tu propia vida. También tienes la fuerza de voluntad ante esta decisión de buscar el bien, ante estos dos caminos ante los cuales yo te he puesto porque está en tus manos. Y en esta libertad que vos decidiste y en esta fuerza de voluntad que vos ahora estás haciendo tu camino de salvación y de felicidad, entonces por último encontramos la motivación para mantenernos siempre en este camino. Y ese es el camino del amor. Ese es el camino que Dios nos propone a cada uno, queridos amigos. Entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestras reflexiones. Nosotros siempre les invitamos a ustedes a que nos sigan acompañando con nuestro programa Ñande Yarañe. Ñande Yarañe
a través de la televisión, pero también Ñande Yarañé tenemos nuestros cursos en nuestro santuario y en nuestra parroquia María Auxiliadora. Son varios los cursos. Ustedes pregunten, aquí en la pantalla siempre van a encontrar el teléfono donde ustedes pueden llamar, pueden conocer, pueden saber, y así, a pesar de que a través de la televisión lo hacemos también los elementos más importantes y centrales de nuestras clases, estando en una clase al vivo, ¿verdad? Entonces podemos discutir, podemos tener también un intercambio de pareceres, preguntas incluso que tal vez aquí a través de la televisión no siempre podemos responder a ciertas inquietudes. Entonces acérquense a nosotros en Ñande Yarañé, que estamos todos los días y estamos entonces con ustedes, con la familia, para que Dios nos siga bendiciendo con su protección y con su ayuda. Nos vemos enseguida y nos despedimos así después de este programa Ñande Yarañé. De la parroquia San Vicente de Paul. Soy coordinador del coro Grano de Trigo acá en la parroquia, la cual prestamos un servicio todos los domingos desde hace 20 años, y le damos la bienvenida en nombre de la parroquia al programa Ñande Yarañé en nombre del padre Víctor Cabañas, y realmente nos sentimos agradecidos porque Jesús nos llamó para esta misión, y la cual de todo corazón lo hacemos y entregamos. Muchas gracias. Pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Venimos a alabar al que reina en el cielo. Venimos a adorar, venimos a exaltar a Jesús, Rey del universo. Programación del mes de María Auxiliadora. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Sábado 12 de mayo, Cena de María Auxiliadora.
Venta de las adhesiones en Secretaría de la Parroquia. Es una invitación de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Taller El llamado a la santidad en el mundo actual. Anima el Padre Víctor Luis Cabañas. Sábados 12 y 19 de mayo, de 10 a 11:30 de la mañana. Tickets de entrada, en venta en la Secretaría Parroquial. Entrega el documento a cada participante del Gaudete ex Exsultate. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Te esperamos. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a la tradicional chocolatada en honor a la Virgen Auxiliadora de los Cristianos para todos los niños de 8 a 16 horas, con globo loco y sorpresas para todos los niños. Donaciones en Secretaría de la Parroquia. Dirección Don Bosco y Humaitá. Más información al 021 4410 54. Taller Los rostros femeninos de nuestra fe. Anima el Padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Campeonato de Tenis de Mesa María Auxiliadora. Categorías: aficionados, niños, jóvenes y padres de familia. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Y volvemos entonces en Ñande Yarañé. Estamos concluyendo así nuestro programa del día de hoy. Queremos dejar una bendición a todas nuestras familias, a todas las personas que siempre también se encomiendan a nuestras oraciones. Ponemos en manos del Señor esta semana, ahora que estamos ya casi concluyendo, pedimos que nos acompañe siempre. Y le pedimos la fuerza de su Espíritu para que nosotros podamos interpretar mejor, podamos entender, podamos saber leer. Y Catula ya esa PA, ya pues acamia veimba para Ñande Yaraje y se añade como mensaje. Entonces yo les quiero dejar la bendición en el día de hoy, que el Señor les bendiga a todos, les acompañe, les dé aquella gracia que necesitan y no se olviden siempre de leer la palabra de Dios. Y ahora con esto que hemos comenzado a reflexionar también, procuremos hacerlo más asiduamente, procuremos primero entender dentro del gran contexto bíblico para que luego podamos entender mejor el mensaje. Anila ya la Biblia pelañande ya ese haisha lleva, sino que vamos a procurar entender qué es lo que el autor sagrado quiso decir en ese momento histórico, qué es lo que el autor sagrado quiso comunicar como mensaje y qué es lo que el autor sagrado, dejando impregnado en la Biblia, hoy, por la fuerza del Espíritu, nos está enseñando a cada uno de nosotros a través de un lenguaje que nosotros lo hacemos en una forma hermenéutica, en una aplicación a nuestra vida, nosotros lo llevamos a la práctica. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por